la bienvenida y les agradecemos mucho. Cumplimos nuestro 10º aniversario y dentro de este marco nos es muy grato tener aquí, poder albergar este tipo de actividades del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. En esta ocasión vamos a ver la presentación del número especial de perfiles y pues yo sin más los voy a dejar con el doctor Santiago Rodríguez para que él lleve esta conversación. Muchísimas gracias a quienes están aquí con nosotros y bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, también yo saludo, buena tarde para todos y para todas. También quiero darles la bienvenida aquí al Museo UNAN Hoy del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Gracias a los que están aquí, también a los que nos acompañan vía YouTube del Instituto. Gracias por acompañarnos en la presentación de este número especial de la revista Perfiles Educativos sobre educación superior y desigualdad social. Yo me llamo Santiago Rodríguez, soy investigador titular A del Instituto del ISUE y soy coordinador del dossier junto con Mónica López, también la doctora Mónica López, que también es investigadora del ISUE. Bueno, el número especial de la revista surge como una iniciativa, quería comentar esto, de un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Este grupo, se titula Desigualdad Sociales Comparadas, Clases Sociales, Género y Etnia. Es un grupo que se está llevando a cabo para el periodo 2023-2025. Lo coordina Mirlena Rojas, del Centro de Investigaciones Sociológicas de Cuba, y Paula Boniolo, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y con Mónica participamos activamente en ese grupo, ¿no? De ahí se desprende este trabajo. El número está integrado por 7 artículos que comprenden los casos de Argentina, Bolivia, Chile, Honduras y México. Nosotros queremos agradecer especialmente a todos los autores por sus contribuciones. Quiero mencionar a Carlos Palma, de Chile, a David Pineda Talavera, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a Cecilia Jiménez, a María Florencia Magui, de la Universidad Nacional de Córdoba, a Paula Boniolo, Pablo Dale, Sebastián Lemus, de la Universidad de Buenos Aires, a Eduardo Paz, del Colegio de México actualmente, y a José Navarro Cendejas, de la Universidad de Guadalajara, México. Gracias por sus contribuciones, también por su paciencia en la publicación del número. Bueno, hoy de verdad que es un día importante para nosotros. Tenemos 2 participaciones de lujo, nos acompañan, también gracias por aceptar esta invitación, el doctor Armando Alcántara y el doctor Emilio Blanco. Yo voy a leer una breve semblanza aquí de los participantes y después ya le doy la palabra. Armando Alcántara es doctor en educación por la Universidad de California, investigador titular C en el ISUE, es profesor del programa de posgrado de Pedagogía de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus principales líneas de investigación refieren a las políticas de la educación superior y a los estudios comparados de educación superior, y actualmente es el director de la revista Perfiles Educativos. Emilio Blanco es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en sede de México, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y de Investigadores, y sus principales líneas de investigación son la sociología de la educación y las trayectorias educativas y la desigualdad social. De verdad que muchas gracias, Armando y Emilio, por aceptar la invitación a presentar el número. Y con Mónica pensamos una organización, una primera intervención por parte de Armando como director de la revista, ¿no? En un segundo momento Emilio, para que pueda comentar los elementos más teóricos, metodológicos y algunos resultados que se destacan del número. Posteriormente, bueno, Mónica y yo también haciendo unos comentarios, y después abrir un espacio para las preguntas. Así que nada, les vuelvo a agradecer, y Armando, no te robo también más tiempo y te paso el micrófono, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, pues muchísimas, muy agradecido por esta invitación. Siempre pues es un gusto estar en este lugar tan bonito, tan emblemático, aunque sea un poco complicado a veces llegar, pero es un lugar emblemático para la universidad y para el ISUE, ¿no? Porque este Museo UNAM Hoy es un espacio en donde pues se presentan exposiciones temporales sobre temas
no solamente del propio instituto, sino de distintas dependencias de nuestra universidad. Y bueno, también pues hacemos presentaciones de libros, en este caso de números de la revista, que bueno, pues como todos sabemos ya tiene más de 45 años, entonces es siempre un gusto también periódicamente tener números en donde pues se eligen temas que son muy importantes, relevantes para la educación, para el campo educativo y más particularmente para la investigación educativa. Entonces así hemos tenido, pues solamente diré algunos que me vienen aquí a la memoria, números especiales y suplementos, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial, tuvimos uno sobre el nuevo currículo, el marco curricular de la educación, de la reforma educativa, hemos tenido homenaje a Paulo Freire, hemos tenido sobre la autonomía, en fin. Y ahora el tema de este número especial, que es el de la educación superior y desigualdad en América Latina, pues es un tema relevante porque en una región donde la desigualdad es muy grande, en una región geográfica que es América Latina, donde la desigualdad todavía sigue siendo muy grande a pesar de las políticas y de muchos esfuerzos que se han hecho, pues entonces el tema es muy pertinente, ¿no? Y además tratado, como la mayoría de los temas que se han tratado en los números especiales, pues con un rigor por parte de especialistas muy reconocidos, y esto pues es en beneficio de nuestros lectores, de que pues se ofrezca este tipo de trabajos realizados pues por especialistas muy destacados, y en este caso, como ya lo señaló Santiago, forman parte de un grupo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es pues la red de investigadores más grande de América Latina, y bueno, que también tiene en otros países, pero de América Latina, y pues son los esfuerzos por tratar este tema de la educación superior y la desigualdad en estos 5 países que también ya mencionó Santiago. Así que pues para Perfiles es un gusto tener este tipo de colaboraciones, y que son pues en beneficio y en interés de también colegas investigadores de otras instituciones y de las personas que en general se interesan por los temas educativos. Así que pues mucho gusto de estar aquí, y bueno, pues gracias otra vez por la invitación. Gracias, Armando. Okay, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al Museo UNAM hoy por recibirnos a todas y a todos aquí. Quiero darle un agradecimiento especial a Mónica López y Santiago Rodríguez, grandes colegas y amigos también, por haberme invitado, haberme hecho el honor de participar como comentarista del dossier, y por supuesto al doctor Armando Alcántara, director de la revista, por hacernos partícipes de una instancia que yo considero que es muy relevante. ¿Por qué? No, sin más, digamos, voy a empezar a hacer mis comentarios sobre el dossier, que lo primero que voy a decir es que me causó muchísimo entusiasmo leerlo, me pareció muy excitante como por varios lados, y creo que es una contribución realmente importante en un gran bloque, en un gran tren, así como imparable de buena investigación en relación a las desigualdades educativas con perspectiva latinoamericana. Me parece una contribución que no es común ver en el campo educativo, en el sentido de que estén reunidas miradas de distintos países con enfoques distintos, pero sin perder el eje en un tema común, que es el tema de la desigualdad educativa. Y el dossier tiene, como uno de sus muchos aciertos, el buen tino, diría yo, de ordenar las contribuciones del número según la lógica del proceso de estratificación.
Es decir, empezamos primero con un artículo, con el de Carlos Palma, que tiene que ver con las expectativas educativas. Es decir, cómo están los chicos antes de tomar la decisión de llegar al de entrar o no al nivel superior. Luego el segundo, el de David Pineda en Honduras, el primero sobre Chile, el segundo sobre Honduras, tiene que ver con las desigualdades en el acceso a la educación superior. Es decir, una vez que se supone que, bueno, más o menos han tomado la decisión de ir o no, quiénes logran y quiénes no logran acceder a la educación superior en esta dimensión vertical, digamos, de quién logra poner un pie allá arriba o no lo logra, ¿no? Luego viene el artículo de Mónica y de Santiago, que me parece excelente, que ya empieza a trabajar una cosa que es cada vez más relevante, que es la estratificación horizontal de la educación. Ya no el tema de quién llega arriba o abajo, quién llega a niveles superiores o no, sino cómo dentro del mismo nivel de educación superior hay una diversificación de opciones donde también se puede reproducir la desigualdad. En el caso del trabajo de Mónica y Santiago, se trata de las carreras. Y hacen una cosa muy interesante para jerarquizar las carreras y ver si se reproducen ahí o no las desigualdades socioeconómicas de todo y también de trayectorias escolares, ¿no? Y el cuarto, que es de Cecilia Zunino y Florencia Maggi, es muy interesante porque aborda como un evento como en el top de la desigualdad, ya que tiene que ver con la posibilidad de movilidad internacional de los estudiantes, y cómo está estructurada también, y cómo se vive subjetivamente eso, y qué distintos tipos de movilidad hay. También está el excelente artículo de Boniolo, Dale y Lemos, que aborda ya las desigualdades en las posibilidades de graduación. Ya estamos llegando a la parte de la graduación. Y también se encuentran desigualdades interesantes y cosas muy interesantes, sobre todo para un país como Argentina. Introducen, por ejemplo, no solo variables socioeconómicas, sino también la variable étnica en Argentina, que es también algo que no se ha trabajado demasiado. Luego viene el de Eduardo Paz, con una muy buena contribución sobre la relación entre ya escolaridad y destinos ocupacionales. Es decir, ya trascendiendo la escolaridad, donde se va insertando uno, dependiendo de la escolaridad que tenga, en qué tipo de clases sociales. Es una muy buena revisión también sociohistórica del proceso de expansión educativa y de cambio en la estructura laboral de Bolivia, lo cual yo creo que es imprescindible cuando uno hace investigación comparada en países tan distintos como los latinoamericanos, ¿no? Y finalmente está el artículo de José Navarro, que tiene que ver con la relación también entre la estratificación horizontal de la educación en México, a qué tipo de escuelas fuiste y cómo eso te permite colocarte o no en distintas clases sociales o qué asociación tiene eso con el origen social. Entonces, no voy a comentar mucho más de cada artículo porque hay que leerlos. Y me parece que está bien que los lean. Yo tengo, como le decía a Mónica hace unos días, mientras los leía, tengo miles de preguntas, me encanta cómo está enfocado, tendría miles de cosas para decir de cada uno, pero nos podríamos ir como muy, muy lejos en el tiempo, sobre todo. Entonces voy a hacer como una mirada más general del volumen, ¿sí? Creo que eso es... Quiero decir, para pensar hacia dónde nos permite ir esto y cuáles son los desafíos que tiene el campo de la estratificación y la investigación sobre estratificación educativa, desigualdad educativa y estratificación social en México. Primera cosa, ya lo dije, el número mezcla contribuciones con enfoques predominantemente cuantitativos y enfoques predominantemente cualitativos. Eso me parece fundamental porque hay que poner a dialogar más las dos perspectivas. ¿Por qué? La perspectiva cuantitativa, y cada vez más, porque además los métodos que se manejan acá son muy rigurosos, nos puede dar una visión muy refinada de qué es lo que está pasando, de cuáles son las medidas de la desigualdad, cuáles son los coeficientes, cuál es la intensidad de la desigualdad, tanto vertical como horizontal, como para insertarse después en el mercado de trabajo. Y tenemos medidas cada vez más refinadas, cada vez más buenas, y podemos ver su cambio en el tiempo, eventualmente, y si la desigualdad aumenta o disminuye, para quiénes, etc. Pero eso es un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿por qué está pasando eso? ¿Cuáles son los procesos o los microprocesos atrás de esos coeficientes que miramos con los métodos cuantitativos? Pues ahí es imprescindible una mirada cualitativa. ¿Por qué? Porque, al menos en mi opinión, eso tiene que ver con cómo la gente está tomando decisiones educativas,
con cómo está formando expectativas de educativas y laborales, con cómo mira sus propias identidades masculinas, femeninas, de clase en relación a la educación, y en fin, cómo planean su vida y toman estrategias y les van pasando cosas y después eso se cumple o no se cumple, ¿no? Y qué hacen cuando las expectativas no se cumplen y cómo recalculan. Eso es muy difícil verlo con métodos cuantitativos, pero es la verdadera trama que hay atrás de lo que podemos observar de manera más macro con métodos cuantitativos. Entonces ahí creo que es imprescindible acercar más esas perspectivas, porque es importante, ya que empezamos a consolidar un conocimiento más o menos bueno sobre qué es lo que está pasando, empezar a ver cuáles son los mecanismos que explican eso y tratar de ver cómo piensa y actúa y decide la gente. Otra contribución importante, ya lo dije, es la diversidad de países que están incluidos. Tenemos a Chile, Honduras, México, Argentina y Bolivia. Esto me refuerza a mí en la convicción, que además habíamos conversado hace unos años ya con Santiago, de tratar de sistematizar una perspectiva comparada de estudios en Latinoamérica sobre estratificación, para ver, además de estos procesos a nivel país, cómo pueden estar afectando estos mismos procesos los cambios en la estructura de clases, los diferentes ritmos de expansión de la oferta educativa, las diferentes institucionalidades que hay alrededor de la educación y cómo están organizadas las opciones educativas, qué ofertas se están abriendo, de qué tipo son, y hay una enorme diversidad entre países en Latinoamérica, y yo creo que eso puede contribuir mucho a esta utopía de tener, que sería muy al estilo de John Goldthorpe, de tener una utopía de una teoría general de la estratificación y de la desigualdad educativa. Y en Europa a veces parece fácil cuando uno usa bibliografía europea, porque la mayoría de los países se parecen bastante, entonces tienen procesos más o menos parecidos, y eso les permite decir, bueno, acá estamos encontrando estos efectos institucionales, pero yo creo que meter a Latinoamérica en la discusión, con su diversidad, podría poner en cuestión muchas de las convicciones que se han generado a partir de las discusiones anglosajonas, o enriquecer la teoría que se ha generado en esos contextos. Entonces me parece fundamental. Y finalmente, entonces, bueno, nada, habría que tomarnos la palabra y comprometernos a seguir trabajando como en esta perspectiva, porque me parece la dirección en la que hay que trabajar. Y finalmente, la otra cosa que quiero destacar como muy importante es este foco en la estratificación horizontal del sistema educativo y sobre todo en la diversificación del sistema de educación superior. Es decir, a medida que vamos expandiendo el sistema para bien y que vamos metiendo a más gente a la educación superior y particularmente a jóvenes de sectores que antes no entraban, no voy a decir jóvenes vulnerables porque no necesariamente, pero digamos de sectores medio bajos, aunque también están entrando más jóvenes de sectores medios y medio altos, pero a medida que eso va ocurriendo, pues lo que nos anticipa la literatura anglosajona es que lo que va a pasar es que esos títulos van a perder rendimiento en el mercado, ¿no? Porque van a ser más débiles para explicar, para actuar como mecanismos de mediación o de influencia en el proceso de estratificación. ¿Por qué? Porque hay más gente que tiene el título y el título distingue menos. Pero acá viene lo de la diversificación horizontal. En la medida que eso pasa, también se observa que las opciones universitarias empiezan a diversificarse de forma tal que se reproduce la desigualdad de oportunidades, porque es una diversificación jerarquizada. No es una diversificación así nomás, de cada uno hace la carrera que le gusta, sino que tiene que ver con que hay universidades que son más valiosas que otras, que tienen más calidad que otras, donde se puede adquirir mayor capital social que otras, o cuyos títulos tienen más prestigio que otros. Entonces, el foco que empieza justamente en el artículo de Mónica y Santiago, que lo hacen muy bien, es importantísimo, aunque todavía la desigualdad vertical sigue siendo importante. Tenemos unas probabilidades diferenciales de acceso en México comparando el primer decil de ingresos con el último de 7-1 aún. Entonces sigue siendo diferenciador, pero también empiezan a aparecer estas otras diferenciaciones. Ahora bien, esto justamente creo que acá es donde está para la investigación, tanto en México como en el resto de los países de la región, uno de los mayores
desafíos teóricos y metodológicos. Porque la pregunta, es decir, sí, todos sabemos que hay una jerarquía de universidades, pero ¿cómo hacemos para observar esa jerarquía de universidades? ¿Es solo una jerarquía de universidades o es una jerarquía de escuelas dentro de la misma universidad también? ¿O es una jerarquía de orientaciones en cuanto a los contenidos de estudio? ¿O hay también una jerarquía de carreras? Como están mostrando en el artículo Mónica y Santiago. Entonces, sabemos que todo eso está jerarquizado o tenemos una cierta intuición de que todo eso está jerarquizado de alguna manera, ¿no? Pero ¿cuáles son los criterios más relevantes? ¿No? ¿Hasta qué grado de granularidad deberíamos observar esa jerarquización? ¿Usamos un criterio o cruzamos varios criterios? ¿Usamos el tipo de escuela en la carrera? Porque hay carreras que de repente valen mucho en algunas universidades, pero en otras no valen nada. ¿Qué hacemos con la educación privada? Que es enormemente heterogénea también. Entonces, ¿cómo observar eso? Y si es posible, incluso me preguntaría yo, de hacer una observación de eso. ¿Usamos variables categóricas, por ejemplo, que midan como en distintos bloques jerárquicos, 4, 5, 6? ¿O construimos un índice continuo con base en varios criterios que nos permita diferenciar las, no sé, 500 o 600 opciones que podría haber en el sistema educativo mexicano? Pero no estaremos ahí, me pregunto, construyendo una variable objetiva que en realidad no tiene nada que ver con la forma como la gente toma las decisiones. O sea, en el fondo, los criterios que deberían predominar o elegirse para seleccionar o para construir cualquier jerarquía, depende un poco de qué es lo que uno quiera saber, ¿no? Depende, por ejemplo, de si uno está más interesado en ver cómo la gente toma decisiones o hace apuestas de a qué universidades ir, en función de qué, y ahí a veces parece que la cosa fuera UNAM versus todo lo demás, ¿no? Una cosa mucho menos compleja que UNAM versus lo que, si no es la UNAM, lo que se pueda, ¿no? Como una heurística mucho más sencilla que una medición racional de probabilidades de inserción ocupacional. Entonces, también hay heurísticas subjetivas que quizás sean las que haya que tener en cuenta y que pueden variar regionalmente. Otro elemento que tenemos, ¿no? Que no es lo mismo Zacatecas que la Ciudad de México, que Baja California Sur. Entonces, ¿cómo hacer para observar todo eso? Bueno, depende un poco de qué nos preguntemos. Vamos a privilegiar, por ejemplo, las jerarquizaciones más de tipo subjetivo o tratar de construir índices más objetivos, como en el trabajo de Mónica y Santiago, que usan el ISEI, el índice de estatus ocupacional asociado a las carreras que están ahí. ¿Qué usar? ¿No? A mí me parece un desafío y sobre todo se vuelve mucho más desafiante cuando, digamos, ahora nos tenemos que comparar con Bolivia, ¿no? Y tratar de ver la desigualdad de orígenes, cómo pegan la diversificación y esa diversificación, cómo pegan las oportunidades ocupacionales, pero en Bolivia, o en Argentina, o en Uruguay, porque son realidades completamente, o digamos, bastante distintas. Entonces ahí evidentemente hay que dar unos cuantos pasos atrás y quizá quedarse con unas jerarquizaciones menos finas, pero que te permitan más o menos alguna equivalencia entre países, ¿no? Precisamos muestras muy grandes, precisamos dinero, porque si no, no podemos, o sea, no se puede observar unas distinciones tan finas necesitamos muestras más grandes que las del módulo de movilidad social intergeneracional, trabajos que solo de repente podría hacer el INEGI, porque necesitamos mucha gente que haya ido a la universidad y ahí poder tener muchos casos por cada una de las opciones, para por lo menos tener cierta representatividad por tipo de. Entonces necesitaríamos unas muestras bastante grandes, ese es otro de los desafíos. Y había un cuarto problema que tiene que ver también con esto, pero lo tengo anotado y no me lo acuerdo de memoria, que es el de... bueno, eso es un poco más complicado y más metodológico. Que estamos muy bien con estos estudios, pero que si queremos de alguna manera, por ejemplo, atribuir poder causal sobre la inserción ocupacional asociada a ciertas opciones universitarias,
controlando todos los otros factores, es decir, el hecho de que los chicos vienen de hogares privilegiados, o sea, qué efecto tiene ir a una escuela, a una universidad, a una carrera versus otra, pues nos estamos metiendo inevitablemente en el terreno de la inferencia causal. Y para eso tenemos no vamos a hacer experimentos porque no se puede, pero de alguna manera hay que atacar dos problemas que son la autoselección y las variables no observadas, ¿no? La autoselección de los jóvenes en las universidades y el hecho de que hay variables no observadas que inciden en sus trayectorias educativas, las probabilidades de ingresar a distintas universidades, etc. Y el peligro ahí está en atribuir indebidamente a las escuelas, al paso por las escuelas, efectos que de repente vienen de otro lado. Habilidades cognitivas, esfuerzo, suerte, entre otras, ¿no? Eso. Creo que con todos estos desafíos igual hay que avanzar me parece importantísimo avanzar en la construcción de una agenda regional que busque justamente, como hicieron Javid y Blossfeld en el 93, que busquen, como hicieron ellos para Europa, digamos, hacer nosotros para Latinoamérica, tratar de homologar las formas como observamos el origen social, clases sociales, estratos socioeconómicos, ver cómo homologamos las diferencias entre opciones educativas en unas jerarquías más o menos comparables y reconocibles entre todos los países, y también, eso está un poco más avanzado, cómo se homologan las estructuras de clase, de destino, ahí donde se llega, y tal. Pero yo el desafío más grande lo veo en el medio, en cómo jerarquizar las opciones universitarias. Y a esto se agregan otras cosas que también para una comparación son complicadas, como por ejemplo homologar los clivajes raciales, ¿no? El tema etnorracial está en la revista, está entrando incluso en realidades como la Argentina, que la tenía medio negada, o como también lo ha trabajado un colega uruguayo muy querido, Santiago Cardoso, que ha metido en su tesis sobre estos temas el tema de la negritud con la población uruguaya afro-uruguaya. Entonces de a poco se empieza a meter. Pero justamente el tema racial, etno-racial, yo creo que ilustra los desafíos de cómo hacer comparables estas realidades entre países. Porque el proceso de racialización en México, toda la construcción posrevolucionaria del mestizaje, de la centralidad de la figura del mestizo, como, ¿no?, la fusión de culturas y tal, el prestigio que tiene eso, la división mestizo-indígena o mestizo-indígena blanco, que es una categoría medio extraña acá, no tiene nada que ver con, incluso en países como Guatemala, lo que tiene que ver la división entre indígenas y ladinos, o como podría ser entre Bolivia, la división entre población indígena y población indígena, y mucho menos poblaciones como la de Brasil, o como podría ser en Ecuador o en Colombia, que tienen procesos de mestizaje, procesos también de mezcla con la población de origen negro, ¿no? Y en Brasil claramente ese es el eje, ¿no? Negros, blancos, mulatos, o pardos, así se llaman. Y entonces eso está imbuido de significados bastante distintos. Sí podemos decir, bueno, hay una jerarquía y hay un orden jerárquico que más o menos podríamos poner en un mismo eje. No estamos tan seguros, es parte del trabajo teórico y empírico que hay que hacer. Entonces, pues esos son los desafíos que yo veo, pero creo que no deberían inhibirnos para avanzar en una agenda comparativa. Creo que esto es un muy buen ejemplo de por dónde hay que ir. Y no quisiera seguir con las dificultades metodológicas, pero voy a poner una última. Eso es una provocación también, pues es un tema que a mí me obsesiona un poco. Y hay que tener claro, digamos, que todas nuestras estimaciones de la relación entre origen social, escolaridad y destino están sesgadas por la ausencia de una variable fundamental que es la habilidad académica, ¿no? No le llamemos inteligencia, pero pongamos la habilidad académica, que por lo general no la podemos evaluar porque los instrumentos con los que contamos, que son retrospectivos y tal, no nos permiten hacer eso, ¿no? Sabemos que los aprendizajes sí están influidos por el origen socioeconómico, aunque también es cierto que quizá en el sentido común sociológico esta influencia esté un poco sobrevalorada,
¿no? Basta ver los coeficientes de PISA para algunos de nuestros países, en particular para México, y el grado en el que el origen socioeconómico, con todas las variables que le mete PISA, logra explicar la varianza de los aprendizajes, es más bien bajo, ¿no? Hay mucha varianza alrededor de eso, donde hay otras cosas que no sabemos bien por qué son, quizá tengan que ver con la inteligencia de los chicos, o quién sabe, no sé. Pero sabemos que estos aprendizajes y las habilidades de las que dependen también están relacionadas con el tipo de escuela a la que se asiste y con el tipo de destino social que se alcanza. Y en la medida que esas habilidades no se controlan, pues se están contaminando las asociaciones que nosotros encontramos, ¿no?, entre origen, escuela y destino. O al menos se está perdiendo de vista el papel de mediación que estas habilidades cumplen en la reproducción de la desigualdad o en su eventual atenuación, porque también puede haber atenuación de desigualdades. En comparación, por ejemplo, con otros factores tampoco observados, como podrían ser el capital cultural en su sentido burdiano más duro, ¿no? Que tiene que ver con la participación en la alta cultura, con esos capitales ilegítimos para la educación. Yo tengo una apuesta muy fuerte porque las habilidades cognitivas sí se pueden separar de estos otros capitales culturales más ilegitimados por la teoría de la reproducción de Bourdieu. En lo personal me parece que es tiempo de reconocer que el funcionamiento de la reproducción social, y como sociólogos creo que tenemos que hacerlos, algunos ya estamos más del lado de allá que de acá, pero yo todavía veo mucha gente que es como muy burdiana, ¿no? Y todavía como que el primer autor que se cita cuando se habla de desigualdades educativas. Y yo creo que hay que reconocer que hay mecanismos que hay en juego para explicar la desigualdad de destinos sociales y para explicar incluso el proceso de reproducción. Mecanismos muy distintos y bastante más complejos que los propuestos por Bourdieu, que van mucho más allá de este reconocimiento diferencial que el sistema educativo haría de los distintos hábitos de clase, ¿no? Ese es el gran postulado de Bourdieu. Porque si esto fuera cierto, es decir, si el sistema estuviera prácticamente diseñado para premiar patrones culturales heredados de antemano, para reconocer y premiar patrones culturales heredados de antemano, no observaríamos, por ejemplo, lo que nos muestra Palma en el primer artículo, ¿no?, que es esta obsesión que nos pasa a todas las clases medias, esta obsesión de las clases medias chilenas, pero que también podríamos trasladar a las mexicanas, a las argentinas, a las uruguayas y de las escuelas a las que asisten esas clases medias, por lo que podríamos llamar una suerte de overkill educativo, ¿no? Es decir, somos las clases privilegiadas, tenemos el capital cultural, sabemos que tenemos más oportunidades de tener mejor educación, pero aún así le metemos, invertimos, lo llevamos a cursos extracurriculares, le ponemos un montón de cursos fuera de la escuela, les hacemos preparar exámenes, les traemos maestros de otras escuelas para que vengan y les expliquen cómo es el proceso. Digamos, eso es todo menos estar descansado en el privilegio, ¿no? Hay muchos recursos que se ponen en juego, que otras clases no los tienen y que ayudan a reproducir la desigualdad, pero no parece que las clases tuvieran garantizado nada más que por su pertenencia de clases o por su capital cultural el lugar en el futuro. Claro, no están compitiendo con los de abajo probablemente, están compitiendo con los de al lado y con quizá millones de chinos imaginarios que en el futuro van a competir en un mercado internacional y ahora están como tocando el piano, no, o haciendo como cosas a nivel de excelencia en los cuales se imagina como muy difícil competir, ¿no? Entonces ahí es donde están puestas las apuestas, pero hay cualquier cosa menos la reproducción de un privilegio, ¿no? Ahí tocas una producción ansiosa y muy incierta también de un capital propiamente educativo, que no es solamente un capital cultural. Entonces yo creo que el artículo de Palma es muy bueno en mostrar eso. Y bueno, nada, creo que hice mucho énfasis en 2 de los artículos, pero creo que todos están muy buenos. Algunos dan resultados quizá un poco inesperados, como el de José Navarro, que intenta construir una estratificación de las escuelas de educación superior, pero luego ve que en realidad no hay tanto efecto sobre las posibilidades, salvo en el caso de los maestros, que como van a normales, bueno, luego terminan en las clases propiamente magisteriales, pero hay diferencias escasas y por eso yo creo que es necesario quedarse con algo, o sea, construir algo más que las divisiones administrativas
que nos hereda el sistema educativo, es decir, bueno, están las públicas federales, están las públicas estatales, están las privadas, hay que hacer algo más fino. La gran pregunta ahí es cómo hacerlo, ¿no? Y ya como para ir terminando, me pregunto si es posible, aún manteniendo las preferencias analíticas que son de cada uno, ¿no? Porque eso está, al menos ponerse de acuerdo en un marco teórico general para probar los problemas, para abordar los problemas de la estratificación. O por lo menos, si eso no es posible, ponerse de acuerdo en cuáles son los principales puntos de debate que habría que tener para construir modelos de estratificación. Y cuando hablo de modelo, por un sesgo personal, yo me refiero sobre todo a modelos de acción individual. O sea, sabemos que hay estructuras, sabemos que las estructuras importan, sabemos que el cambio en las estructuras hay que tenerlo en cuenta, pero a mí me parece que sabemos menos de cómo la gente toma las decisiones que toma y por qué terminan los lugares que terminan, sobre todo las decisiones educativas. Y como decía Boudon, me parece que a veces la tendencia, porque así está organizado el campo, porque todavía eso se reconoce, porque a veces no hay más remedio, nos lleva más a hacer, y no es lo que hacen las contribuciones de la revista, pero justamente hay que ir alejándose de eso. Vamos más hacia una sociología de variables que hacia una sociología de mecanismos. Es decir, a veces lo que tenemos es hacer modelos que meten variables y ver cuánto dan y ver cómo se asocian, pero no estamos tratando de explicar de nuevo por qué esas variables dan lo que dan y dónde están los procesos que me ayudan a entender por qué los coeficientes son los que son. Entonces, yo creo que a medida que nuestros estudios logren madurar una descripción de los hechos, es decir, establecer sólidamente el grado en que la desigualdad de orígenes condiciona las otras desigualdades y en qué grado las desigualdades educativas tienen que ver con las desigualdades de destino, será cada vez más necesario poner a prueba postulados teóricos relacionados con las razones que los sujetos tienen para tomar decisiones educativas. Su percepción de cómo está el campo, sus preferencias, cómo se formaron, si hacen de la necesidad virtud o si le apuestan más a la virtud y hay más ¿no? y echan con todo por delante y es recién después de que obtienen un mal resultado en un examen donde recalculan. ¿Cómo están dándose esos procesos? Tenemos algo de información fragmentaria, cualitativa, pero importante, y hay que tratar de ver si es posible coincidir en un modelo más o menos general que nos diga, cuáles son los tipos principales de formas como se toman decisiones educativas, ¿no? Cuáles son las orientaciones generales, cuáles son los principales hitos o eventos que ayudan en la diferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos limitarnos a medir cada vez mejor la relación entre el origen y el destino, sino que hay que tratar de explicar esta relación en términos de modelos de acción. Por eso es cada vez más importante complementar lo cuanti con lo cual. Solo así podemos ver si los individuos son más o menos racionales, cuáles son las limitaciones a su racionalidad, cuánto juega la cultura, la identidad, el sentido de la dignidad, las ganas de mantener un cierto estatus o de subirlo, etcétera, etcétera, y qué opciones son de todas las disponibles las que mejor cumplen con eso y en qué medida pueden llegar a eso o no, y tienen estrategias para llegar a eso o no. Y ya para terminar, quería lanzar una última provocación que no está desligada de las consideraciones anteriores. Y estoy ya jugando al borde del reglamento, digamos. Si valoramos la importancia de las preferencias y las percepciones de los sujetos como parte de la explicación de los fenómenos, quizás sea incluso necesario flexibilizar o ampliar la perspectiva de la estratificación, que en el fondo es fuertemente normativa. Desde que establece una jerarquía única de ocupaciones de destino, pues ya estás imponiendo la realidad de las percepciones de los sujetos, es decir, estas posiciones son mejores que otras, ¿no? Y en general, por supuesto, tendemos a ver toda desigualdad como indeseable, pero lo cierto es que esto no deja de ser un criterio normativo y exterior que nosotros imponemos a la realidad y que puede no tener demasiado que ver con las formas como los sujetos perciben la realidad y toman decisiones cotidianamente. Esto no es nuevo. Cuando el propio Goldthorpe y la gente que vino antes de él, Kelly y Zabalone, dijeron, bueno, la gente aspira en función del lugar de donde viene. No todos aspiramos a lo mismo, porque para el hijo de un obrero no calificado, pasar a ser obrero calificado es movilidad social.
¿no? Entonces, el tema de las posiciones relativas y de dónde uno viene, quizás sea la forma como la gente realmente ve los procesos de movilidad y no si realmente lograron llegar al tope o no, porque eso es algo que nos importa más a nosotros. Entonces, pero para explicar por qué la cosa es así hay que entender cómo la gente toma las decisiones, no como uno querría que las tomaran, ¿no? Entonces, y esto queda mucho más claro también, incluso si uno vuelve a la discusión de cómo asignar puntajes jerárquicos definitivos y únicos a las opciones educativas de un sistema estratificado, ¿no? ¿Quién asigna los puntajes? ¿En función de qué? ¿Los asigno yo? ¿En función de las oportunidades objetivas de conseguir empleo, de conseguir un determinado salario? ¿O no? Hay que asignarle otros puntajes, dependiendo de cómo la gente los vea. Bueno, por ejemplo, para muchos jóvenes elegir una carrera corta, asistir a una universidad que les queda cerca, puede ser perfectamente razonable dadas sus circunstancias, las cuales no siempre son restricciones estructurales, a veces pueden ser preferencias. Y ahí es un tema donde ya la perspectiva de la estratificación de repente tiene que limitarse un poco y decir, bueno, hasta acá llego, ¿no? El lente de la estratificación social, a pesar de ser un lente muy poderoso, no agota las formas en que los sujetos piensan su posición en la sociedad. Y sin embargo, digamos, tener en cuenta también estas representaciones es importante para entender el proceso de estratificación. Entonces, con esto, yo doy por terminado mi comentario y las reflexiones que me hizo surgir el dossier, que como digo es muy bueno, vale la pena leerlo de principio a fin, no hay contribución desperdiciada ahí. Y reitero nomás el agradecimiento a Mónica, a Santiago, a Armando y pues al ISUBE también y al Museo UNAMOY por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, nos tocaría a nosotros algunos comentarios, ¿no? Yo te lo paso primero. Comentar los comentarios. Sí, claro. Comentar los comentarios. Pues muchísimas gracias a todos los que están hoy aquí presentes, a los que nos están viendo por las redes sociales del instituto y del museo también. Felicidades al museo en estos 10 años, vénganse a dar una vuelta, vean las exposiciones, todo está padrísimo, ¿no? Se van a divertir mucho y van a aprender mucho también, ¿no? Pues primero yo quisiera agradecer a a Emilio por los comentarios, pero ahora voy un poco más extenso, ¿no? Pero Armando, porque cuando nos acercamos ahí a su cubículo a plantearle la idea de este dossier, pues tuvimos una gran recepción de su parte, estuvo muy entusiasmado con la idea, la temática, y pues a nombre de Santiago y mío sí quisiera agradecerte por hacer eco a esta iniciativa, ¿no? También a Gabriela, que ahí la editora, que le dimos mucha lata, ¿no? Todos los detalles y demás. A los autores, por supuesto, que fue un proceso largo y que nos aguantaron los comentarios, las idas y vueltas, ¿no? A ellos también les agradecemos muchísimo por su contribución. Sin ellos no sería posible este número, así como también a los dictaminadores que pues contribuyeron muchísimo con sus comentarios y con la revisión a estos trabajos, ¿no? Y ahora sí, muchísimas gracias a Emilio por pues haber aceptado esta invitación. Para Santiago y para mí era muy importante tener tu opinión. Un poco ya veníamos metidos en estos temas desde nuestra formación y justo en el colegio como que pues más, ¿no? Nos coronamos en esos temas, ¿no? Entonces, y nos coronamos con tus seminarios, ¿no? Con tus seminarios, los de Patricio, entonces la bibliografía que nos daban. Entonces, bueno, era muy importante tener justo tus comentarios al respecto de este dossier y de todos los artículos. Y pues agradecerte muchísimo la lectura y las provocaciones que nos dejas, ¿no? No solo a nosotros, sino a todos los interesados en la desigualdad y en la educación superior y en la educación en general, ¿no? Me parece que son provocaciones pues muy buenas, justo tienen esa finalidad y de pensar pues cómo analizamos estos fenómenos, este fenómeno que además cada vez lo vemos más profundizado en la educación y en la sociedad, de la desigualdad, y que se va, digamos, como ramificando en distintas cosas, ¿no?
que no podemos dar la explicación solamente por un elemento o un factor, yo no voy a decir una variable, no, por un factor, sino que justo tiene que ver como con una relación diversa y que muchas veces nuestras miradas teóricas y metodológicas no nos permiten ver todas esos factores ni todas esas relaciones, ¿no? Me parece que ya hay algunos esfuerzos que se han estado haciendo en otras investigaciones, no solamente para la región latinoamericana, sino también para otros países. Uno de ellos fue el proyecto ESPI, en el que también estuvo Santiago, estuve yo, tratando de hacer justo esto, ¿no? Una clasificación de universidades en distintos países, en países de distintos continentes además, ¿no? Pero que siempre es un tema para debatir, ¿no? Lo vemos desde las cuestiones más institucionales, las propias características de las instituciones, o lo vemos a través de los sujetos y cómo llegan a esas instituciones, qué les pasa durante su trayecto, qué pasa después de que salen y que acceden o no a los empleos y a qué tipos de empleos, ¿no? Entonces, justo también esto nos permite ver toda la relación que está entre la educación y otros ámbitos de la vida de las personas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y creo que ya se han hecho esfuerzos, pero falta mucho, ¿no? Y justo para la región latinoamericana hay mucha falta de información de los distintos países, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos justo al coordinar este dossier también es mostrar este panorama, pues de países, de las estructuras, de las desigualdades y de que no operan igual en todos lados y que dependen también mucho de estos contextos. Y pues que la gente también conozca de otros sistemas educativos, ¿no? O sea, no solamente se quede con el mexicano y las 3,000 y tantas instituciones de educación superior, sino también de otras realidades y cómo operan esos fenómenos en esos contextos, ¿no? Entonces, ese fue uno de nuestros objetivos. La red en la que participamos en Claxo justo contribuye a ello. Y me parece que estas provocaciones también las podemos pensar con otros colegas, ¿no? No son una cuestión de trabajarlo individualmente ni en ciertos grupos, sino que esto tendría que abrirse mucho más en México, pero también justo con la colaboración de otros colegas de otros países, ¿no? Y que eso nos permita también como, bueno, hacer frente a estos retos teórico-metodológicos y sociales que tenemos enfrente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que justo las provocaciones me hicieron como reflexionar en muchas cosas, ¿no? Hace unos días con Santiago terminábamos un trabajo y una de las cuestiones que también discutíamos ahí era como estos fetichismos de las técnicas y las variables y que se pierde pues los objetivos de las preguntas de investigación justo por meter más variables y por hacer más modelos que se vean mucho más robustos y que sean más explicativos, pero que bueno, terminan no ajustándose a la realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, me parece que Santiago ya tomó nota, afortunadamente, ¿no? Pero pues tenemos muchísimo que pensar, ¿no? Y yo diría, pensémoslo en conjunto, no solamente en el ISUE, en el colegio, sino entre otras instituciones y entre otros países, ¿no? Y me está faltando algo. Bueno, claro, esto ya lo estamos un poco llevando a cabo. Seguimos con el trabajo en esta red de Claxo y tenemos en mente un libro con algunos de estos autores y de otros autores de otros países. Justo en Brasil, en Demosal, nos encontramos a un colega brasileño que está haciendo algo muy parecido a lo que nosotros hacemos de las desigualdades horizontales por carrera, y eso también es muy importante para nosotros, ¿no? Tener como ecos con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, también estamos trabajando en eso y bueno, pues estaríamos encantados de que después te unas a estos esfuerzos, ¿no? Y pues nada, agradecerte por todos tus comentarios y las provocaciones y bueno, ya habrá tiempo de sentarnos y platicar todas esas otras preguntas que te quedaron del dossier, ¿no? Muchas gracias, Emilio.
Bueno, yo voy a hacer algo muy cortito, o sea, un comentario para después abrir el espacio a los que están aquí presentes, por si quieren formular alguna pregunta, y también alguien ahí del chat podríamos atender. Bueno, gracias Emilio por todos los comentarios. Yo me uno a esto que decía Mónico, el esfuerzo sigue, o sea, estamos trabajando justamente ahí con los colegas de la red. Vas a estar completamente invitado, sabe que, o sea, para nosotros tú eres un referente en la temática de esto que decía Mónica, y era muy importante para los dos tener tus comentarios en función del dossier, ¿no? De verdad que sí, yo pensaba muchas cosas también, esto que decía, esto de las habilidades, ¿no? Me parece un tema que es, o sea, que es clave, justo esto que decía Mónica, terminamos de hacer un trabajo y revisamos muchos documentos, sobre todo de Raimundo, ahí del Colmex, del Centro de Economía, que se está metiendo en estos temas, y también el grande desafío en eso es, bueno, también cómo hacer observables, ¿no? También cómo poder medir, ¿no? O sea, estas cuestiones, ¿no? También otro de los grandes desafíos que pensábamos con Mónica en el marco de este nuevo proyecto que tenemos, es decir, bueno, también cómo poder controlar las distintas estructuras de los sistemas educativos, ¿no? Pues si no, uno empieza a comparar todo con todo y tienen estructuras completamente distintas, y eso también es también hay un reto. Yo solamente ese comentario, nada, muchas gracias Armando, o sea, porque de verdad que, o sea, cuando te fuimos a ver siempre tuviste buena predisposición y tiraste el dossier para adelante, también a Gaby, o sea que nos apoyó mucho porque tuvimos justamente una transición en la revista, pasamos a las publicaciones continuas, y eso también fue un desafío, y ya los autores. Y ahora sí, ya para ir cerrando esta última parte, queremos abrir un espacio para si los que están aquí tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, nada, los escuchamos, y si hay alguien también en el chat que quiera hacer una pregunta, también estamos abiertos. Hola, ¿ya está apagado? Gaby. Hola, hola. Bueno, pues, ¿sí? Ahí está, sí. No, pues nada, reiterar también las felicitaciones, ya había habido otra presentación del dossier, y bueno, pues también como muy estimulante la reflexión, y acá, bueno, Emilio, súper recomendaciones y como muy puntuales, ¿no? Yo me quedé pensando, por ejemplo, también en otra, que a lo mejor no se mencionó tanto, pero es como pues este análisis como en un momento en el tiempo, frente a como hacer un seguimiento, digamos, el rastreo, ¿no? De cómo evolucionan justo estos procesos de estratificación y desigualdad, y pensando sobre todo en algunas modificaciones a lo mejor de política pública, o quizá intentos como pues en cambio de administraciones que son a lo mejor o no más o menos profundos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en ahora, ¿no? Lo actual de la nueva iniciativa del Plan México y todo lo que implica en términos como del vínculo en educación superior y la vinculación con el trabajo, etcétera. Entonces, bueno, me quedé pensando en eso, y pues preguntarles si tienen alguna idea, algún comentario sobre esos desafíos, ¿no? También como primero mirar, ¿no? Como longitudinalmente estos procesos, y luego, bueno, pues algún comentario sobre lo que pasa en México en relación con estos cambios, ¿no? Muchas gracias. Sí, ya que contestan todas. Bueno, pues yo me voy a salir un poco del tema, aunque espero que no tanto, que tiene que ver con algo que comentaban justo en la otra presentación y que comentaba también Emilio, ¿no? Cómo estas cuestiones que se le piden a la escuela, por ejemplo, con respecto a la movilidad social, a acceder a mejores trabajos y demás, pues cada vez se ven más limitadas, ¿no? O sea, y ustedes lo comentaban la vez anterior, bueno, la universidad no puede solucionar otro tipo de problemas, ¿no? De desigualdad social y demás, aunque sí tendrían que hacer accesible esta cuestión del derecho a la educación, ¿no? Y yo pensaba en estas cuestiones de qué sí podía ofrecer la escuela, pero también la investigación educativa con respecto a otro tema que también trabaja, que está trabajando Santiago y que está trabajando Daniel, que tiene que ver con la cuestión de las violencias alrededor de las escuelas y cómo eso incide en el acceso a la educación, ¿no? Y cuando pensamos en la tragedia que sucedió en el CCH Sur y pensamos en no se pudo haber evitado porque tiene que ver
con contextos sociales de violencia, con contextos en donde los jóvenes cómo se están vinculando en redes, etcétera, pero de todas maneras le queda a uno la desazón. Uno, que de todas maneras ese problema termina siendo un problema en la escuela, ¿no? Y le queda a uno la desazón de, y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, o sea, ¿qué sí podemos hacer frente a problemas mucho más grandes que nos exceden, ¿no? De desigualdades sociales, etcétera, pero que al final terminan también explotando en el contexto escolar, ¿no? Y que alguna respuesta tendría que dar no solamente la escuela, sino la investigación educativa a este tipo de problemas, ¿no? Eso, que sí podría hacer frente a otro tipo de problemas sociales, pero que al final sí la universidad se tiene que hacer cargo, el bachillerato, el sistema escolar y la investigación educativa también. ¿No? Bueno, yo nada más felicitarles y que con estos comentarios y estas reseñas ya queremos leerlo y tener, buscar el dossier de inmediato para poder leerlo. Y quiero compartirles también, en redes no hay preguntas, pero sí hay muchos saludos y felicitaciones, tanto a quienes están en el panel como a Gaby Arévalo, para felicitarles por este dossier. Muchas felicidades. Bueno, esto, el primer comentario que hacía Daniel, sí, o sea, nosotros siempre con Mónica, o sea, creemos, o sea, que los análisis, sobre todo empíricos, tienen que justamente poder trascender, o sea, el análisis transversal, es decir, el análisis en un momento en el tiempo y justamente poder recuperar una perspectiva analítica más en términos de proceso, una mirada longitudinal y demás. Y eso también estaría, o sea, en función de lo que Emilio también decía, que ese tipo de análisis también, o sea, te orienta mucho para esta cuestión de la causalidad y demás, ¿no? Creo que eso es central. El tema es que es otro de los desafíos que Emilio marcó aquí en el dossier, también es la cuestión de la fuente de información, o sea, la naturaleza de los datos. O sea, quizás en otros contextos hay un impulso muy grande por este tipo de encuestas y trabajo o estudio de panel que dan seguimiento. Yo siempre pienso, cuando dialogamos con Mónica, la cuestión de Wisconsin, que eso también se hace mucho y demás. Y aquí en América Latina, sí, claro, también el seguimiento que le hacen y todo eso, los modelos y demás. Y acá es uno de los desafíos para nosotros también avanzar en ese sentido. Pero bueno, tenemos eso, hay pocas también encuestas y estudios, o sea, que hagan eso. Tenía ese comentario. Bueno, un poco iba por el mismo camino, ¿no? Ya lo decía también, voy a retomar las palabras de Emilio, de que solo el INEGI podía hacer un esfuerzo de ese tamaño como para encuestar a personas con educación superior y que sean representativas de todos los distintos tipos de universidades, ¿no? Entonces, tenemos muchos desafíos teóricos, metodológicos, de los datos. Entonces, bueno, pues hay que pensarlo, ¿no? Sobre la pregunta que nos hace Gaby, híjole, yo creo que es una cuestión que desafortunadamente siempre que suceden estas cosas se pone nuevamente en la mesa, ¿no? Esta pregunta. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos una respuesta realmente a, bueno, ¿qué le toca a la escuela? ¿Qué le toca a la sociedad? ¿Qué le toca a los padres de familia? ¿Qué le toca a los amigos? ¿Qué le toca? Porque en realidad es un tema complejo, ¿no? Habría que discutirlo más y más sistemáticamente, no nada más cuando pasan este tipo de sucesos lamentables para la institución, para nuestra universidad y para la sociedad, ¿no? A lo mejor lo que sí puedo un poco responder es que nos toca como investigadores pues, educativos, ¿no? Y justo pues hacer investigaciones fundamentadas teórica y metodológicamente, investigaciones bien hechas, ¿no? Y que eso por una parte, pero desafortunadamente muchas veces esas investigaciones pues no llegan a los oídos que tienen que llegar, ¿no?
sea, sí, las podemos discutir entre nosotros, entre los académicos, y desafortunadamente las autoridades en nuestras instituciones, pues pareciera que no las ven, o que no las conocen, o que las omiten, ¿no? Entonces, yo creo que como investigadores tendríamos que empujar un poco más el diálogo hacia las autoridades educativas en las instituciones, pero también hacia las políticas públicas, hacia los tomadores de decisiones, tratar, ya se han hecho esfuerzos, pero tratar de hacernos escuchar un poco más de lo que hacemos y los resultados que tenemos, ¿no? Creo que eso es un poco nuestro papel como investigadores. No sé si alguien más. Sí. Ya que estamos encarrerados. No, nada, muchas gracias por las preguntas. Para lo del tema longitudinal que dice Daniel, pues sí, es como el ideal, sería lo ideal, y no hay medios para hacerlo, nos ayudaría en muchísimas cosas, pero bueno, nada, es que hay que esperar que se abran las puertas del cielo y llegue un milagro así, como sobre todo en este contexto donde, digamos, no, las prioridades no están por ahí, pero bueno, yo creo que en algún... Bueno, quién sabe. En algún momento, con esto del usar la CURP para tener los datos, y que algunos dicen que nos van a perseguir a todos en nuestra... Pero yo creo que se podrían... Que a veces, de repente, no sería tan costoso y no habría que hacer un instrumento nuevo, sino quizás sistematizar información que ya hay, y que las unidades de tecnología, o como se llama, que tienen un lugar importante en Presidencia ahora, y donde está Pepe Merino y tal, decir, bueno, usemos esta información que podemos recoger a través de la CURP para donde ni siquiera tendríamos una muestra, ¿no? Los tenemos a todos, tenemos a toda la población de niños y los podemos seguir y ver, ¿no?, en su escuela cuántos se sacaron. Quizá no sea necesario usar los instrumentos clásicos, sino reusar instrumentos que están ahí, a los cuales se les podrían, por supuesto, adosar ciertas cosas para unas muestras, donde ciertos cuestionarios para ver cosas, ¿no? Entonces, pues ahí. Lo otro, política pública. Para mí estas discusiones son fundamentales, empezando por el tema de la estratificación, porque nos ayudan a pensar, y deberían ayudar a las autoridades a pensar qué tipo de alternativas universitarias estamos impulsando, ¿no? Estamos impulsando, ¿a qué le vamos a apostar? O sea, vamos a apostarle a meter gente a como dé lugar sin importar la universidad en la que están, nomás en un edificio que le llamamos Universidad de Bienestar. Se me perdonará la crítica, pero creo que ese ha sido el caso. O vamos a hacer una apuesta más exigente, más informada, como la que podría ser, está por verse, la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el modelo de expansión universitaria? Sabemos que va a ser un modelo más que nada por abajo. El tema es qué le vamos a dar a esos chicos, ¿no? Les vamos a dar carreras que aunque sean cortas están buenas porque están en sectores innovadores, también con las tradicionales, como nos decía alguna gente que estaba cercana a la presidenta antes de que fuera presidenta, pero estamos pensando en que sí tienes que ofrecer carreras interesantes, pero también las tradicionales, porque si no, no vienen. Hay gente que todavía quiere hacer las carreras tradicionales. Entonces, bueno, pero hacerlo con calidad. La propia UACM, ¿no?, que en su momento estuvo tan estigmatizada, que sigue cargando con un estigma, y que es un modelo que, a pesar de todo lo que se diga y tal, es un modelo que en realidad está muy informado de las investigaciones y de las perspectivas críticas en educación, que intentó darle a los estudiantes en su momento una universidad distinta, pero una universidad buena, con buenos profesores, bien pagados, hay de todo, ¿no?, pero con una apuesta a una educación más o menos de calidad, y donde quizá el problema estuvo en que se suponía que el alumno podía manejar esa autonomía que la UACM les daba de una manera que los alumnos de repente no pueden manejar, ¿no?, con algunos supuestos como más de la pedagogía crítica y tal, que hay que ver, y hay que ver si los alumnos quieren eso, porque a veces los alumnos lo que quieren, como se está viendo en una tesis que estoy dirigiendo ahora y que se está por terminar en el colegio, de Omar Castañeda, un alumno muy querido, a veces los alumnos quieren una universidad más tradicional, no la Universidad de Paulo Freire. No quieren ser esos alumnos, quieren algo que les dé una oportunidad de hacerla en el sistema de estratificación, algo que les sirva, un título que tenga valor, o más orientación, no de haz tu propia carrera, porque tú eres libre y creativo. No, díganme que primero tengo que hacer matemática 1, matemática 2, matemática 3. Pero claro, ahí está el problema de la deserción. Es un equilibrio muy delicado, porque si tú condicionas mucho el avance,
se pueden terminar saliendo. Entonces, hay mucho de esto que yo creo que puede informar la política pública, y lo primero es, si de verdad quieres expandir tu sistema educativo con oportunidades, tienes que hacerlo con calidad. Y para eso se necesita lana. Y ya, de ahí no hay escapatoria, ¿no? Y el otro tema que decía Gabriela, que me parece súper importante, es lamentable digamos, tener que tratarlo en estos términos, porque venimos de un hecho trágico en el CCH, que tiene que ver, digamos, eso de cómo podemos limitar. Eso es muy complicado, es algo para lo cual, no sé, puede haber sido un hecho, a ver, podemos hacer de cuenta que fue un hecho fortuito, ¿no? Porque tiene que ver con un problema de salud mental, con un problema X, Yo creo que lo cierto es que hace mucho tiempo le estamos dando la espalda, en particular en los CCH, a unos fenómenos de violencia normalizada, institucionalizada, incluso utilizada con fines políticos, porque todo el tema del porrismo, digamos, es viejísimo, y sin embargo es como que lo damos por dado, por hecho, y esperamos que nunca pase más allá de cierta cosa. Pero en realidad es algo con lo que nos acostumbramos a convivir, y quizás sea tiempo como de abordarlo con más seriedad. Eso. Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con a quién dejamos entrar y a quién dejamos permanecer como ad eternum por ahí, ¿no? A estudiantes que en realidad, puede sonar conservador, pero no es la idea. Es decir, ¿cómo hacemos para volver a las prepas, lugares donde lo principal, además se hacen otras cosas, se vive, se quiere, se generan identidad, pero lo principal es ir a estudiar y ir a estudiar seguro, sin que te vayan a pegar o sin que alguien te pueda impedir la entrada por X cosas. Y creo que con el tema de la autonomía y nuestra conciencia culpable de izquierda, pues le hemos dado la espalda y hemos hecho de cuenta que eso no es tan importante como puede llegar a terminar siendo. Y que además, ya para volver a nuestros temas, conecta con dos cosas. Los sentidos de estar en la prepa. ¿Para qué están los chicos ahí? ¿Qué están haciendo? ¿No? Investigar eso es fundamental. Los sentidos, no el sentido, porque el sentido no es esto de conseguir un título no es el único, y que a veces quizá no es el predominante. Eso primero. Y segundo, cómo pueden afectar estas dinámicas, en particular las preferencias por prepas, que de otra forma son muy preferidas, porque en realidad, digamos, todo el mundo pone como primera opción un CCH o una EPN, ¿no? Están entre las primeras opciones, y sin embargo pasan estas cosas, que no pasan en otros lados. Y entonces, ¿cómo puede eso, por ejemplo, ahuyentar a las mujeres, ¿no? O sea, cómo la inseguridad en general todavía es en las familias mexicanas una de las cosas que dicen, no, ahí no vayas, a la UNAM no, prefiero meterte en una privada, de acá, de cerca de casa, porque allá vas a tener que no sé qué y te vas a encontrar con no sé quién, es un espacio no controlado por los padres que no les da ninguna seguridad. ¿A quién desalienta eso? Es más a las mujeres que a los hombres. Entonces, ahí se introduce el tema de la inseguridad, le pega directo al género, por ejemplo, que es otro factor de estratificación del cual no hablamos. ¿Por qué? Porque las mujeres en el avance vertical les está yendo mejor que a los hombres, pero en el horizontal, como muestran también Mónica y Santiago, hay muchísimas diferencias, ¿no? Y diferencias que las perjudican. Entonces, es un tema. El tema de la seguridad no está desconectado de todo esto. Entonces, pues eso, nada más. Muchas gracias. Armando. Bueno, sobre este asunto de la inseguridad, que bueno, pues ahorita el tema que está en la opinión pública, no sé si va a ser indiscreto, Santiago, pero es que el otro día Santiago me comentó de un proyecto que está haciendo, pues a mí me pareció pues muy, muy bonito, muy interesante. Este proyecto que está iniciando sobre el análisis de el sentimiento de inseguridad de los estudiantes en los CCHs, en 3 CCHs, ¿verdad? En dos CCHs en específico, y cómo eso tiene que ver con las trayectorias físicas, o sea, el camino, el trayecto que tienen los estudiantes para llegar a los planteles. Entonces me pareció que puede ser una contribución muy interesante, ¿no? No puede ser, sino a mí me parece muy interesante y pues valiosa, ¿no? Para ir ilustrando toda esta problemática, y claro, lo que se requiere pues es también difundirlo, ¿no? Para que precisamente tenga, esa es la ilusión de todos los que hacemos investigación, ¿verdad? De que tenga algún impacto en las políticas, ¿no? Perdón si fui indiscreto. Y ahorita comentábamos con Daniel, ahora que quitaron
el Comipems los que escogieron una escuela cercana, que dijeron, no me interesa hacer examen, quiero ir a la escuela cercana y que me aseguren ahí, es muy probable que lo hayan hecho por cuestiones de la seguridad, ¿no? De que no les implique, y el tiempo, por supuesto, pero también por cuestiones de seguridad, ¿no? Bueno, ya, eso. Gracias, Gaby, también gracias, Armando, ahí por difundir un poco este proyecto. No es mío exclusivamente, yo soy un proyecto que estoy trabajando con Daniel Cobos, que aquí está presente, y también con Gabriel Tenenbaum, que es un investigador, un profesor de la Universidad de la República Uruguay. Sí, ahora lo estoy coordinando yo porque está en el marco de una convocatoria aquí dentro de la UNAM por financiamiento. Yo quería decir, o sea, también de esto, Gaby, también va a estar en sintonía con lo que decía Emilio, y o sea, que también creo que hay que escuchar a nuestros estudiantes y sobre todo pensaba también en trabajos más cualitativos, esto que decía Emilio, el sentido, ¿no? O sea, yo tuve clases este martes, o sea, en la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, en la carrera de Pedagogía, y una primera parte, creo que también nos toca a nosotros porque somos investigadores, pero también damos clases, es justamente poder, o sea, aterrizar esto dentro de lo que son los espacios áulicos y hablar con ellos. O sea, yo creo que esto que también creo que de las cuestiones de la salud mental, o sea, de cómo se sienten, o sea, de por qué estar ahí, ¿no? O sea, no solamente que eso se discuta en las cuestiones más de gestión o en los niveles más altos, sino que, o sea, la maquinaria de este sistema educativo la ponen en marcha las maestras, los maestros y los estudiantes. Entonces, creo que a nosotros nos corresponde esa acción y después ya, como decía Mónica, yo insisto que esto hay que hacerlo observable, hay que investigarlo, hay que tener cuestiones de aplicar cuestionarios, o sea, distintos instrumentos para también contar con información al respecto. Y ahí yo me quedaría. Yo quisiera compartir algo porque precisamente en el museo tenemos un programa de talleres en CCH en donde los imparte Yasmín Guerrero y ella busca mapear con los alumnos, siempre es una muestra pequeña porque en realidad son solo 2 talleristas que atienden, pero buscan mapear los planteles y es súper interesante precisamente ahora con esta tragedia, pero pensamos mucho en todos los resultados que se van identificando en términos de seguridad, en términos de cómo se viven las identidades de género, en términos de la llegada a los planteles, de la salida de los planteles, de las relaciones con los docentes o las docentes. En fin, hay una serie de informaciones que a partir de hablar de cómo se vive en ese espacio, y muchas veces hacen mapas de lo que comen, de los sitios en donde están, pasan mayor tiempo, digamos, con los compañeros, en fin, empiezas a tener una cantidad de información de todos estos otros temas que, bueno, al final estos espacios lúdicos sirven precisamente para ser reflectores de temáticas, de problemáticas que también vale la pena que sean escuchadas, ¿no? En fin, solo era un poco, se llama Elvanaciones ese proyecto, y bueno, ahora vamos a estar sacando también un boletín para docentes que se vincula, digamos, con estas actividades, pero que busca también dar herramientas desde el museo para que las y los docentes puedan utilizarlas. Bueno, aquí un pequeño comercial. No, está buenísimo, Claudia, porque creo que justo esta difusión que luego hacemos así de boca en boca entre de los proyectos y de colegas y que también están haciendo algo parecido, me parece que permite crear esos vínculos. Justo le decía yo a Santi, tendrían que ver con Claudia lo del proyecto, ¿no? Para su proyecto, porque son esfuerzos que se van sumando y que pueden hacer un eco mucho mayor a las autoridades, a que no desaparezcan programas que son esenciales en los bachilleratos, en las universidades, ¿no? Entonces, creo que estos esfuerzos individuales se pueden sumar, ¿no? Se pueden sumar. Absolutamente. Bueno, pues ya para concluir la presentación de este número, les agradecemos a todos por su asistencia, por sus preguntas, por sus comentarios, y solamente recordarles que pues pueden consultar el dossier completo en la página de perfiles de la revista de Perfiles Educativos, ahí en la página del ISUE, y que bueno, lo pueden descargar, que es gratis, y cópienlo, péguenlo, no, léanlo, disfrútenlo, pero bueno, pues eso, invitarlos a todos a que lo revisen. Muchísimas gracias a todos.
Santi, no sé si quieren decir algo más, ¿no? Estamos listos para el aplauso.